Una familia perfecta, una casa de ensueño en Colorado, sonrisas constantes en redes sociales. Todo parecía sacado de una postal, hasta que una mañana de agosto de 2018, Shannon Watts y sus dos pequeñas hijas desaparecieron sin dejar rastro. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada terminó revelando un crimen tan escalofriante como incomprensible. Hoy en Archivo Mortal te llevamos a descubrir la historia del caso Watts, un relato que mezcla traición, secretos y un final devastador que conmocionó al mundo entero. Prepárate para adentrarte en uno de los crímenes más impactantes de los últimos años. Bienvenidos a Archivo Mortal, donde abrimos expedientes que muchos querrían olvidar, historias reales, oscuras y perturbadoras, historias que no podemos dejar pasar. Gracias por estar aquí. Si os gusta este contenido, suscribiros, dad un like, activad la campanita para no perderos ningún episodio y compartidlo. Ahora sí, abrimos el archivo. Para situarnos, debemos comenzar hablando del matrimonio formado por Chris Watts y Shannon Watts. Shannon Catherine Watts, de soltera Ruthek, nació el 10 de enero de 1984 en Nueva Jersey, pero a la edad de 10 años su familia se trasladó al pueblo de Aberdeen, situado en Carolina del Norte. Era hija de Frank y Sandra Ruthek y tenía un hermano menor llamado Frankie. La familia era de clase media y bastante humilde, teniendo incluso dificultades para llegar a final de mes. Es por ello que Shannon, mientras estudiaba, trabajaba media jornada para poder ayudar en la economía familiar. Shannon padecía una diabetes bastante agresiva, y a pesar de haber sido una joven muy tímida y retraída, gracias a apuntarse al club de teatro en el instituto, consiguió ser una persona bastante sociable y consiguió mucha seguridad en sí misma. Era una chica muy trabajadora y estudiosa, y todo lo que se proponía lo conseguía gracias a su perseverancia y audacia, además de ser una chica muy inteligente. En el último año de instituto, Shannon se enamoró de Leonard King y a los 18 años decidieron casarse. Durante 6 años estuvieron casados, pero en 2008 decidieron cortar la relación y tuvieron un divorcio bastante tormentoso. Para ese entonces, Shannon estaba feliz con su trabajo y quería construir una casa ella sola con los ahorros que había conseguido durante todos esos años y posteriormente venderla. Con 25 años consiguió su objetivo y es que construyó esa casa tan soñada. En 2009, Chris Watts le mandó una solicitud de amistad a través de Facebook, pero ella decidió ignorarlo ya que acababa de divorciarse y no consideraba conocer a otras personas. Tras esto, Shannon comenzó a sufrir problemas de salud. Se le caía el pelo, perdió 9 kilos en muy poco tiempo y fue diagnosticada de fibromialgia y de lupus. Esto creó en Shannon una fuerte ansiedad y depresión. Meses más tarde de la solicitud de Chris Watts, decidió aceptarla y así es como empezaron a chatear. ¿Pero quién era Chris Watts? Christopher Lee Watts nació el 16 de mayo de 1985 en Spring Lake, Carolina del Norte, siendo el hijo menor de Ronnie y Cindy Watts. Su hermana se llama Amy. Era una familia de clase media que tuvo una vida completamente normal, sin nada que destacar. Chris siempre fue un chico muy responsable y estudioso. Se matriculó en el Instituto Tecnológico de NASCAR graduándose con honores. Chris era un chico callado, reservado e introvertido. Fue en 2010 cuando los jóvenes decidieron conocerse en persona. A Shannon no le atraía la personalidad de Chris, ya que como hemos visto tenían personalidades muy distintas. Mientras ella era muy sociable, él era más reservado. Sin embargo, Chris desde un primer momento parecía que le había gustado Shannon. En una de las citas que tuvieron, a Shannon le empezó a dar un brote, comenzó a marearse y necesitaba descansar la vista, así que se quedó dormida en el regazo de Chris. Cuando despertó, a Shannon le sorprendió que Chris no se había movido, no la había despertado,
y solamente se había quedado allí esperando que ella se recuperara. Esto le sorprendió, ya que Chris no había huido, sino que se había quedado con ella cuidándola. Durante una temporada, ella estuvo bastante fastidiada, y Chris iba a visitarla muy a menudo, incluso a veces se presentaba con comida. Esto enamoró a Shannon y formalizaron su relación en 2010. Shannon conoció a los padres de Chris y a Cindy no le cayó bien desde un principio. Pensaba que Shannon era una manipuladora y que no se merecía salir con su hijo. Creía también que lo tenía completamente dominado y que quería separarlo de su familia. En 2012 la pareja se casó y la familia de Chris no acudió a la boda. Chris dejó de formar parte de la vida de su familia por la mala relación que tenían con Shannon. En abril de 2013 el matrimonio se mudó a Frederick, Colorado. Esto beneficiaba la salud de Shannon, ya que parece ser que el clima de Colorado es más fresco y para sus enfermedades le venía mejor. Compraron una casa teniendo una hipoteca de $3.000 al mes. En total tenían $400.000 de hipoteca. El 17 de diciembre de ese mismo año dieron la bienvenida a su primera hija, Bella, y un año después, el 17 de julio de 2015, nacería Celeste, a la que cariñosamente llamaban Sissy. Shannon trabajaba en el departamento de recursos humanos de un hospital infantil, desde que se habían mudado. Tras el nacimiento de su segunda hija, quería pasar más tiempo con ambas, así que decidió trabajar en una empresa multinivel, vendiendo productos dietéticos y de salud, pero sin receta médica. A Shannon se le daba muy bien, ya que posteaba todo en sus redes sociales, su vida, la de su marido y la de sus hijas, y vendía los productos anunciando tener una familia perfecta. Chris, por su lado, trabajaba como técnico de reparaciones y mantenimiento en una empresa petrolífera. Para el año 2015, debido a las facturas médicas tanto de Shannon como de Sissy, que había nacido con una enfermedad autoinmune y tenía muchas alergias, la familia iba bastante apurada a nivel económico. En total debían deudas por un valor de $500.000. Fueron a juicio y el tribunal decidió perdonarles una parte de la deuda siempre y cuando hicieran un curso de gestión financiera. Poco a poco fueron solventando sus deudas gracias al salario de Chris y las buenas ventas que generaba Shannon. Es así como debemos trasladarnos al año 2018. El matrimonio llevaba ya 6 años casado y unos 8 años juntos, y a pesar de haber afrontado muchos problemas, no estaban en su mejor época. Aún así, Chris quería tener otro bebé. En mayo de 2018, Shannon publicó un vídeo en su Facebook en el que anunciaba a Chris que volverían a ser padres. La relación entre Shannon y la familia de Chris seguía siendo muy mala. De hecho, poco antes del tercer cumpleaños de Sissy, la abuela paterna, Cindy, ofreció a la pequeña un helado de frutos secos, sabiendo que la pequeña era alérgica. Esto hubiera podido provocar un shock anafiláctico. Shannon discutió con Cindy, que indicó que esto lo hizo para poner a prueba a la menor, ya que a sus ojos tendría que saber que no tenía que coger ese helado. Shannon dijo que no quería que sus hijas volvieran a casa de los abuelos, y esto provocó tensión entre el matrimonio. A finales de junio de 2018, Shannon decidió viajar con sus hijas a Carolina del Norte, y así ver a sus padres y que pudieran disfrutar también de sus nietas. En ese momento, Chris se encontraba trabajando y no podría unirse al viaje hasta finales de julio. El 7 de agosto, la familia regresó a su casa en Colorado, ya que Shannon tenía ese fin de semana una convención de la empresa para la que vendía productos. No iría sola, pues la acompañaría su amiga Nicole Atkinson, que también trabajaba para esta empresa. Mientras Shannon estaba de viaje, Chris se quedaría solo con las niñas. La mujer regresaría a su casa a la madrugada del 13 de agosto, concretamente a la 1:48. Tenemos constancia de esto, ya que tenían una cámara en la entrada de la vivienda. Esta sería la última vez que se vería con vida a Shannon. La mañana siguiente, Nicole llamó al móvil de Shannon, pero este no daba señal. Shannon ese día tenía ginecólogo para una revisión de su embarazo, que estaba ya en su semana 15, y Nicole lo sabía. Insistió en llamarla para saber qué le habían dicho, pero al seguir el dispositivo apagado decidió ir al centro de salud.
Allí le indicaron que no había acudido a la cita de esa mañana. En ese momento, Nicole, acompañada de su hijo adolescente, decidió acercarse al hogar familiar. Allí encontró el vehículo de Shannon aparcado en la puerta, y al asomarse por la ventana vio que sus zapatos de diario estaban colocados en la entrada. Al timbrar, lo único que escuchó fue al perro de la familia ladrar, pero nadie la contestaba. Seguía además sin tener el móvil operativo. Desesperada, Nicole llamó a Chris, que le indicó que había llevado a las niñas a ver a una amiga. Nicole sospechaba que algo no iba bien, pues además de la cita médica tenían una videoconferencia de trabajo y tampoco se había presentado. Esto no era nada propio de Shannon. La mujer vivía enganchada a las redes sociales, estaba embarazada y ¿faltaría una cita médica? Además, tenía ciertas dolencias que precisaban de tener un teléfono a mano por si le pasaba algo. Nicole llamó entonces al 911 comunicando lo ocurrido, y en la casa de Shannon se presentó una patrulla con 2 agentes. Todo lo que pasó a partir de este momento está grabado en vídeo, ya que los policías llevaban una bodycam. Preguntaron a Nicole y al vecino de la casa de al lado que salió al ver a los agentes, y afirmó que aquel día no la había visto, pero que tenía una cámara en el porche de su casa e iría a revisarla. La policía no podía acceder al interior de la vivienda, ya que no había ningún indicio de que se hubiese cometido algún delito o una situación de peligro o emergencia que justificase la entrada sin autorización legal. Los agentes habían llamado a Chris solicitando que se personara en la casa. Nicole llamó a la madre de Shannon, que disponía del código de la puerta del garaje. Aún así, la policía no podía acceder. Sin embargo, la amiga sí. Justo en ese momento apareció Chris, que había tardado bastante en llegar porque se encontraba lejos debido a su trabajo. El hombre accedió por el garaje y no dio permiso expreso de que los agentes pudieran entrar. Chris abrió la puerta delantera de la casa y en ese momento los policías pidieron acceder a la vivienda, y Chris accedió. Cabe destacar que encima de la mesa de la cocina se encontraba el bolso de Shannon y en su interior la medicación que tomaba a diario. Al subir al dormitorio principal, la cama del matrimonio no tenía la sábana bajera. El edredón estaba tirado en el suelo. El móvil de Shannon estaba en la mesita de noche apagado y encima del dispositivo el anillo de bodas de la mujer. Nicole cada vez estaba más preocupada, ya que sabía que a su amiga le había ocurrido algo, y no era bueno. El vecino dijo haber captado unas imágenes desde su cámara de seguridad y pidió que fueran a su casa para comprobarlas. Un agente y Chris Watts fueron a visionarlas, y se veía el coche de la familia aparcado en el exterior de la casa, cuando a las 4:30 de la madrugada, Chris arrancó el coche y lo metió de espaldas al interior del garaje. Cargó algo en su interior y se fue en dirección a su trabajo. Reseñar que mientras el vecino ponía estas imágenes en su televisor, Chris estaba nervioso, mirando su teléfono móvil con los brazos en la cabeza y observando a su alrededor, pero no contemplaba en todo momento el televisor. Es curioso, si tu familia completa, incluidas tus hijas, han desaparecido, querrías ser el primer interesado en visionar las imágenes sin desatender la pantalla. Cuando terminaron de ver las imágenes, Chris regresó a su casa, mientras que su propio vecino le dijo al policía que estaba actuando de manera muy extraña. Lo veía nervioso cuando Chris era bastante tranquilo. Cuando fue a declarar a comisaría, Chris indicó que el matrimonio iba bien y que no tenía ningún problema, que no tenía ni idea de dónde podía estar su familia. Además, prestó su móvil para que la policía pudiera revisarlo. A su vez, Nicole, los vecinos y agentes de policía difundían carteles con la imagen de Shannon y sus hijas para intentar localizarlas. La prensa se hizo eco de la noticia y pusieron el foco en su desaparición. Al día siguiente, los agentes regresaron al hogar familiar con una unidad canina y registraron más a fondo la casa. Mientras esto sucedía, la prensa se encontraba en el lugar y entrevistaron a Chris Watts. Se le volvió a citar en comisaría y solicitaron una prueba de polígrafo, mientras una inspectora ponía en funcionamiento el aparato. Le remarcaba a Chris que ella sabría si le estaría diciendo o no la verdad y que no mintiese porque iba a descubrirlo. En un principio las preguntas eran rutinarias, pero en un momento determinado se le preguntó si él sabía dónde se encontraba Shannon y las niñas, si era el responsable de su desaparición, etc.
En todo momento, Chris negó tener nada que ver. Sin embargo, el polígrafo indicaba que el hombre estaba mintiendo. Cuando le presionaron, acabó confesando que tenía una amante llamada Nikki, una compañera de trabajo. La policía le confirma que ya lo sabían, ya que Nikki había acudido esa misma mañana a declarar. La mujer confesó que había visto las noticias y se percató de que era la familia de Chris, el cual le había dicho que su matrimonio estaba roto y estaba en trámites de separación. Nikki indicó que no sabía que Shannon estaba embarazada y que se sintió realmente dolida y sorprendida de haberse enterado a través de la prensa. Insistía en que ella no tenía nada que ver con la desaparición de ninguna de ellas. Sin embargo, cabe mencionar que Nikki, antes de acudir a testificar, borró de su dispositivo muchas fotos y vídeos que tenía con Chris. En el historial de búsqueda del ordenador de Nikki encontraron que había visitado páginas web que vendían vestidos de novia. También había hojeado el perfil de Facebook de Shannon, en el cual recordemos que había un vídeo en el que anunciaba a su marido que iban a ser padres de nuevo. Había subido también ropa de bebé o la revelación del sexo del mismo. Cuando los policías analizaron el teléfono de Chris, se dieron cuenta de que había descargado una aplicación para guardar documentos o fotos, pero el logo era una calculadora para que nadie pudiera encontrar fotos y vídeos ocultos que tenía con Nikki. Además, averiguaron que mientras Shannon y las niñas estaban en Carolina del Norte, Chris se había ido de vacaciones con su amante. También pudieron revisar el teléfono de Shannon y encontraron conversaciones con sus amigas, principalmente con Nicole, la mujer que dio la voz de alarma de su desaparición, en las que comentaba que su matrimonio no iba nada bien. Chris cada vez era más frío con ella y con sus hijas. Inclusive indicó que a pesar de no haberlas visto en unas semanas, cuando Shannon y las niñas habían ido a casa de los abuelos maternos, Chris dio un abrazo bastante frío a las menores y a ella la saludó con un pico. También decía que Chris ni siquiera la miraba, a pesar de que ella se compraba lencería sexy para llamar su atención. Shannon llegó a sospechar que su marido tenía una aventura, y al preguntarle, él siempre decía que no, que era fruto de su imaginación, y que simplemente estaba cansado. Cuando Shannon estuvo en la convención con Nicole, recibió un aviso de un nuevo cargo con la tarjeta familiar de unos $80 en un restaurante. Al preguntar a Chris, este indicó que había ido a cenar. Sin embargo, a Shannon le resultó extraño que gastara tal cantidad él solo. Buscó la carta del restaurante en internet y se dio cuenta que Chris no había ido a cenar solo. Tras la cena, Chris fue con Nikki a su casa, donde mantuvieron relaciones sexuales, y sobre las 10:30 de la noche regresó a su hogar, ya que se encontraban allí las niñas con una canguro que había contratado. Shannon vio que su marido había llegado a esas altas horas de la noche, ya que tenían informatizado quién entraba o salía, y con qué llave se abría o cerraba la puerta. Al enfrentarle, él dijo que hubo un problema en su trabajo. Tras 6 horas de interrogatorio, incluyendo la sesión del polígrafo, Chris solicitó hablar con Ronnie, su padre, y es que Ronnie se había desplazado desde Carolina del Norte para dar apoyo a su hijo. En ese momento, Ronnie entró a la sala y le pidió a Chris que le contase lo que había pasado. Chris afirmó que cuando Shannon llegó de la convención tuvieron una discusión. Él le pidió el divorcio y Shannon se puso histérica. Chris bajó a la cocina y a la que subió a la planta superior, Shannon había estrangulado a las niñas, y en ese momento, él la asesinó. Tras su primera confesión, la policía entró a la sala de interrogatorios con un mapa y pidió que señalara dónde se encontraban los cuerpos. Chris las había llevado a un terreno de la empresa en la que trabajaba. A Shannon la enterró envuelta en una sábana en una tumba poco profunda, y a las niñas las había metido a cada una en un tanque de petróleo. Cabe mencionar que las escotillas de estos tanques son muy estrechas. El 16 de agosto de 2018 se recuperaron los cuerpos y Shannon, tal y como había dicho Chris, había sido estrangulada, mientras que las niñas habían sido asfixiadas. La sábana que cubría a Shannon estaba llena de sangre, y es que, aunque había sido estrangulada cuando Chris la estaba enterrando, Shannon estaba sufriendo el aborto de su hijo nonato. El cuerpo de Bella, la hija mayor, tenía raspaduras en las caderas y los hombros, ya que la introdujo a presión dentro del tanque. Un año y medio después de los asesinatos, se celebró el juicio contra Chris Watts.
Hasta ese momento había mantenido que Sanan había matado a sus hijas, pero declaró antes de que se llevara a cabo que el único responsable había sido él. Lo hizo ya que se enfrentaba a la pena de muerte, ya que en ese momento y hasta 2020 era la mayor condena que existía. La prensa lo denominó como el monstruo de Denver. La condena fue de 3 cadenas perpetuas por la muerte de sus 2 hijas y Sanan, 48 años por el asesinato de su hijo no nacido, al que por cierto llamarían Nico, y 12 años adicionales por manipulación de pruebas. Tras discutir aquella madrugada con Sanan y asesinarla, Bella se despertó y preguntó qué le había pasado a su madre. Chris afirmó que estaba enferma y pidió que Bella despertara a Sissy. Chris enrolló a Sanan en una sábana y la subió a su coche, que es lo que se contempla en la imagen del vecino. Las niñas se montaron en los asientos traseros y condujo hasta el desierto árido donde había una planta de petróleo de su empresa. Enterró a su mujer y luego mató a sus 2 hijas asfixiándolas con una manta. Primero mató a Sissy, la menor de 3 años. La tiró en el interior del tanque y después mató a su hija mayor, Bella, de 4 años, su hija favorita, dicho por él mismo. Sus últimas palabras, a pesar de lo pequeña que era y sabiendo lo que la esperaba, fueron: «No, papi, no». Después procedió también a introducirla en el interior del tanque. Él ha confesado que esas últimas palabras de su hija le atormentan todos los días de su vida. Los expertos y la familia de Sanan creen que la mujer debía estar dormida, ya que él no tenía arañazos ni ningún tipo de marca, lo que pensamos que sería más habitual si te estrangulan y te estás defendiendo. Tras estos hechos, llamó a la escuela de sus hijas mencionando que no iban a volver más a clase. También hizo una llamada a una inmobiliaria, a la que ya había contactado previamente para poner su casa a la venta. Y por último, pero no por ello menos importante, llamó a Nicky y empezaron a hablar del futuro juntos. En el juicio, Frank, el padre de Sanan, se refirió a Chris como monstruo malvado y le preguntó cómo había sido capaz de quitarle la vida a su hija, a Bella, a Celeste y a Nico. Afirmó también que había confiado en él para que los cuidara y los mató. Sandra, la madre de Sanan, le dijo a Chris que su hija lo amaba con todo su corazón y sus nietas lo adoraban y confiaban en él. Por su parte, la familia de Chris dijo que lo perdonaban e iban a estar a su lado. Según indicaron medios locales, Chris Watts en prisión recibió cartas de amor de decenas de mujeres. Según informaron, algunas cartas decían: «He estado pensando mucho en ti. Estuve viendo tu entrevista y me siento atraída hacia ti». O, «En el fondo sé que eres un gran chico». Muchas de esas cartas iban acompañadas de fotos de las remitentes. La historia de la familia Watts no es solo un crimen, es una herida que nos recuerda lo poco que a veces sabemos de los que tenemos al lado. Sanan creía en el amor, en la familia, en el futuro, hasta que todo se convirtió en un silencio eterno. Que su nombre y los de Bella, Celeste o Sissy y el pequeño Nico no se pierdan entre titulares, porque cada historia como esta nos obliga a mirar de frente lo que no queremos ver, que incluso en los hogares más luminosos puede esconderse la oscuridad. Ojalá algún día aprendamos a detectar las grietas antes de que sea demasiado tarde. Gracias por escuchar Archivo Mortal, un canal donde recordamos a las víctimas y donde no nos olvidamos de lo que muchos preferirían callar. Si este caso te ha impactado, te invito a seguir el canal, compartir este episodio y dejar tu opinión, siempre desde el respeto, por supuesto. Me ayuda muchísimo a seguir investigando y dándole voz a otras historias. Nos escuchamos muy pronto con el siguiente caso.